a la parte mental. Sobre toda cosa guardada, guarda la parte mental, porque de ahí mana la vida. O sea, justamente nosotros con nuestras decisiones vamos a decidir si hacemos cosas para bien, cosas para la eternidad o cosas para acá la tierra solamente, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito acerca del sistema nervioso. Si ustedes ven que yo por ahí empiezo a hablar muy médico, enseguida me paran y frenamos un poquito. Bueno, el sistema nervioso realmente es un órgano muy, muy interesante. Se calcula, o sea, nadie sabe realmente cuántas neuronas tenemos en el cerebro. Dicen que tenemos tantas neuronas como hay estrellas en la galaxia esta que nosotros estamos. ¿Eh? O sea, nadie sabe cuántas estrellas hay en la galaxia. Se calcula que son 300.000 millones de neuronas o 300.000 millones de estrellas. Un número que nadie ha podido contar solamente en la galaxia y esa es la cantidad de neuronas que tenemos en el cerebro. Esto, fíjense, esto es un estudio que se hizo ahora en julio del año 2019, antes que venga la pandemia, donde fue la primera vez que se hizo en un pequeño gusano, estos gusanitos que mide 2 milímetros, se pudo ver cada neurona que tenía el gusano y ver las conexiones que había entre todas esas neuronas y ver qué función cumplía cada neurona. Claro, fue bastante fácil, o sea, con toda la tecnología que hay, esto recién se pudo hacer hace 2 años, 1 año y medio, y fue fácil. ¿Por qué? Porque este gusano solamente tiene 345 neuronas. Entonces, 356, más o menos número. Entonces, con 356 neuronas, fíjense lo complejo que es el sistema nervioso de este gusano. Observen acá este gráfico. Acá se ve todas las conexiones que hay entre neuronas y la función de cada una, de las 356 neuronas. O sea, observan ustedes la complejidad del sistema nervioso. Ahora imagínense eso en un gusano de 2 milímetros de tamaño, que ese gusano no sé cuánto pensará, comparado con el sistema nervioso de un ser humano de 300.000 millones de neuronas. O sea, realmente es una red de neuronas y de conexiones que es sumamente compleja y que no hay forma de que el ser humano pueda, o sea, todavía se está investigando muchísimo, hay mucha gente que investiga sobre el tema, pero todavía hay cosas que no se entienden del sistema nervioso. Justamente con este gusano, también en el año 2019 se hizo un estudio muy interesante en que se descubrió, o sea, se estaba viendo un aspecto interesante en los animales en laboratorio, que se veía que los hijos de un ratón, por ejemplo, hacían lo mismo que había aprendido el padre, ¿sí? Entonces, si el padre sabía que en tal lugar había comida, cuando nacían los hijos, iban al mismo lugar sin que nadie les enseñe. Entonces empezaron a pensar, ¿cómo es posible que los hijos sepan cosas sin que nadie les enseñe? Entonces empezaron a investigar en este mismo gusanito que se llama Caenorhabditis elegans, un gusanito especial ahí, y descubrieron que parte de la memoria de los gusanos y parte de la memoria de los roedores, de los ratones, que se almacena en una molécula que se llama ARN mensajero. Entonces, esta parte de esta memoria se trasladaba y llegaba a la parte de los espermatozoides de los gusanos y eso se transmitía a los hijos. O sea que de los padres a los hijos iba transmitiendo la información. Esto es bastante complejo, pero eso se demostró en estos gusanos y eso explica por qué en algunos animales lo que saben los padres, los hijos como que lo tienen aprendido. Ahora, me llamó mucho la atención lo siguiente. Cuando se investigó por cuánto tiempo tenía ese efecto, o sea, un gusano, un roedor que sabía algo, ¿por cuántas generaciones se transmitía esa información? Esa información se transmitía por 3 o 4 generaciones. Y eso me llama mucho la atención porque Elena de White habla de eso, de que el efecto del pecado en nuestra vida va a traer, daño, va a tener un efecto sobre 3 o 4 generaciones después de nosotros. Esto un poco me explica, ¿no? Me explica esto. No sé si se puede traspolar esto al ser humano porque realmente es muy complejo todo, pero
las cosas que hacemos nosotros afectan a nuestros hijos. Y gracias a Dios que estamos esperando a que Cristo venga cuanto entre y se termine con el pecado, porque cada vez que hacemos cosas malas, eso va trayendo más consecuencias y cada vez hay más pecado y más daño en el mundo, ¿no? Bueno, justamente parte de la memoria, o sea, la memoria, ¿dónde se acumula? Se acumula en el ARN, que el ARN es una parte, una molécula muy parecida al ADN, y el ADN es donde está toda nuestra carga genética. Y entonces en el ARN es donde se acumula la memoria, y allí hay pequeñas partes de ARN en nuestro cerebro, y ahí toda la información que nosotros vamos juntando se va guardando en esa molécula de ARN. Fíjense que, o sea, es tan compleja la molécula de ADN y de ARN que se calcula que 1 gramo de ADN puede guardar 455 exabytes, ¿sí? O sea, yo en mi computadora, acá me pasé de imagen, mi computadora tiene un disco rígido, bueno, de 1 terabyte, ¿sí? Es el disco rígido que tengo en mi computadora. Ahora, si le agregamos a ese disco rígido 6 ceros más, o sea, como si tuviera 1 millón de computadoras igual que la mía, sería 1 exabyte. 1 gramo de ADN es 455 exabytes. O sea, la información que hay en el ADN y en los cromosomas es altísima, puedes juntar muchísima información. Y justamente es en esa molécula, con esta forma, ¿sí?, donde se va acumulando toda nuestra memoria. Y eso es lo que nosotros queremos cuidar tanto y no perder, ¿no? Entonces, bueno, y justamente donde se guarda la memoria es una parte del cerebro que está bien acá al centro, que se llama hipocampo. Se llama hipocampo porque tiene la formita así de un caballito de mar, ¿sí? Entonces, esta parte con forma de caballito de mar es el hipocampo, y allí es donde se guarda la memoria. Está bien al centro de nuestro cerebro. Bueno, entonces ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para, o sea, en primer lugar, cuáles son las cosas que más afectan la memoria? Puede ser que mucho estrés, o sea, si estoy muy preocupado, ¿puede ser que eso afecte mi memoria? ¿Mm? ¿Se acuerdan que la semana pasada les había dicho yo que si estamos mirando, por ejemplo, las noticias y todo el tiempo estamos viendo de cosas negativas, entonces nuestro cerebro empieza a estar más estresado? O sea, si estoy permanentemente alimentando mi cerebro de noticias donde habla de asesinatos, de violaciones, de muerte, bueno, de más cosas del virus, cuánta gente murió del virus, eso lo único que hace aumenta nuestro estrés, y ese estrés reduce la capacidad de memoria. ¿Mm? Eso está muy demostrado, hay mucha investigación al respecto. O sea, hay desde hace varios años ya que están escribiendo muchísimo sobre el tema, cómo el estrés influye sobre la memoria, ¿sí? Justamente hay una hormona que nosotros mismos fabricamos, que es la hormona cortisol. ¿Mm? Cuando nosotros, un médico, tiene que, por ejemplo, tiene un paciente con una enfermedad como una artritis reumatoidea, un lupus o algo así, a veces le damos al paciente pastillas comprimidos con cortisol. Y el paciente generalmente no quiere cortisol porque ustedes ya son cortisona, porque ustedes ya saben que si empiezan a tomar corticoides en forma permanente, empiezan a engordar, aumenta el apetito, las personas empiezan a tener problemas, a otros les sube la diabetes, les sube la presión arterial, les sube el colesterol. O sea, nadie quiere tomar remedios con cortisol porque realmente tiene mucho efecto en el organismo, efectos negativos en el organismo. Pero nuestro cuerpo fabrica cortisol, fabrica ese corticoide que es necesario también para nuestra vida. Un poco de cortisol es útil, o sea, Dios lo puso ahí porque realmente lo necesitamos para estar más activos. El cortisol nos da energía, nos ayuda a funcionar bien durante el día. Pero un exceso de cortisol va a hacer que se reduzca la memoria. O sea, cuanto más cortisol tenemos en la sangre, menos memoria vamos a tener. Y el cortisol sube cuando estamos nerviosos. Cuanto más nerviosos nos ponemos, cuanto más nos están afectando las cosas cotidianas, ¿sí?
cuanto más nos preocupamos y estamos dando vuelta en la cabeza con cosas que nos están afectando, mayor cantidad de cortisol vamos a tener y eso va a significar que vamos a tener menos memoria. Entonces, justamente este artículo de acá abajo, fíjense que habla de estrés crónico y memoria, que dice que el estrés induce y aumenta la cantidad de cortisol en la sangre y ese cortisol es que nosotros tenemos que tratar de reducir. Y acá viene entonces otros, hay un montón de artículos sobre el tema, de cómo afecta el sueño sobre la memoria. Eso es algo que habíamos tocado un poquito la semana pasada, que es lo siguiente. Hay varias hormonas que están relacionadas con el sueño, ¿sí? Cuando nosotros nos levantamos a la mañana, a las 8 de la mañana, es cuanto más cantidad de cortisol tenemos en la sangre. O sea, vuelvo a lo que estaba diciendo antes. Nuestro cuerpo fabrica el cortisol porque el cortisol nos da energía. Entonces, Dios hizo que a la mañana cuando levantemos se empieza a liberar cortisol, tengo energía, voy a hacer todas las cosas del día, ¿no? Cuando llega la tarde, a eso de las 6 de la tarde, ya la cantidad de cortisol tiene que haberse reducido a cerca de la mitad de lo que estaba durante la mañana. Ahora, si yo estoy muy nervioso, no va a estar la mitad, sino que va a estar mucho más alta el cortisol, ¿sí? Y este es otro tema interesante. Cuanto más tarde me acuesto yo, mayor cantidad de cortisol tengo. ¿Mm? O sea que si yo no duermo bien, o me acuesto así, cuanto más horas le quito al sueño, mayor cantidad de cortisol voy a tener. Si yo más veo películas agresivas, películas de acción violentas, qué sé yo, mayor cantidad de cortisol y todo eso va a afectar directamente la memoria. Hay otra hormona que también se libera cuando dormimos, que es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento tiene un efecto, o sea, cuando uno es un niño, o sea, va creciendo por la hormona de crecimiento, ¿no? Pero nosotros que somos adultos, que ya no crecemos más, la hormona de crecimiento es la que va haciendo que se va reparando nuestro organismo y ayuda a organizarnos durante la noche, ayuda a equilibrar nuestro cuerpo durante la noche. O sea, el momento de dormir es esencial para nosotros. Es el momento en que el cuerpo se repara, es el momento en que la memoria justamente se organiza. Nosotros cuando estamos durmiendo, o sea, yo voy durante el día caminando, por decir algo, y entonces voy caminando, pasa al lado mío un auto, veo un perro, no sé, pasa una señora. Esa información no es información relevante para mí. Cuando yo estoy durmiendo de noche, toda esa información, el cuerpo, el cerebro, empieza a procesarla y dice, esto hay que eliminarlo y esto hay que guardarlo. Durante la noche se hace el trabajo de procesar la información y almacenar lo que es necesario. Por eso yo siempre le digo a los estudiantes nuestros que descansen bien, que duerman bien, porque si estudian y no duermen, entonces no pueden guardar en su memoria lo que han estudiado. Eso es muy, muy importante. Claro, el problema que yo tengo con algunos alumnos, que ellos duermen, pero no estudiaron previamente, entonces si duermen y no estudiaron previamente, no tienen muchos resultados con sus exámenes y eso también tienen otro problema. Eso es muy importante. Bueno, acá está un poquito lo que yo le decía, el tema de lo que nosotros vemos, o sea, la información que vemos también de películas, noticieros, cosas que a nosotros nos den bronca, que nos creen ansiedad, también van a afectar el sueño y van a afectar la memoria. Ahora, bueno, ya le hablé entonces un poco el tema de que tenemos que reducir la hormona cortisol descansando bien. Le hablé del tema de dormir las horas correctas, ¿sí? Acostarnos cerca de las 10, 11 de la noche. Cuando uno más temprano se puede acostar mejor, pero por ahí uno vive en la ciudad, hay mucho ruido, la familia no favorece. Pero el tema es, lo más importante es que nosotros no seamos los que le quitemos horas de sueño a nuestro cuerpo simplemente por quedarnos a ver una serie de Netflix o lo que sea, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser los que nos acostemos temprano a la hora que la familia se acuesta y no ser nosotros los que hagamos daño a nuestro propio cuerpo, ¿no? Ahora,
hay otro elemento que es muy útil, que es el tema del ejercicio. Entonces acá venía la pregunta de cuál es el mejor ejercicio intelectual para el cerebro. El mejor ejercicio intelectual para el cerebro realmente es el caminar, es el ejercicio físico. El ajedrez, habían puesto ahí también de aprender un idioma, todas esas cosas ayudan, por supuesto que sí ayudan. Pero si uno está muy agotado, uno se siente la cabeza súper agotada, medio que no tiene fuerzas, que no tiene fuerza para pensar. El mejor ejercicio que hay y que más nos ayuda a nuestro sistema nervioso es caminar. Y esto es maravilloso. O sea, Dios realmente ha puesto elementos para cuidarnos y protegernos, ¿sí? Cuando descansamos, ya el cerebro empieza a curarse, ¿eh? Ya cuando descansamos, el cerebro, la memoria se va acomodando y ayuda hasta que pueda guardarla, almacenar la memoria, ¿no? Cuando hago ejercicio, también va mejorando mi cerebro. Fíjense, estos son artículos antiguos, pero cada vez hay más información al respecto. Hacer ejercicio mejora e incrementa la transmisión sináptica. O sea, las neuronas no están todas conectadas así como los cables de la luz, que si se sueltan un poquito ya no hay más electricidad. Las neuronas están, o sea, los axones, donde están las conexiones entre neuronas, que se llama espacio sináptico, ese lugar, allí se liberan neurotransmisores y hacen los que hacen la transmisión sináptica, y bueno, ahí va mandando toda la información, ¿no? Entre neurona y neurona. Cuanto más ejercicio hacemos, más aumenta esa transmisión sináptica, o sea, hay mejor conexión entre las neuronas. Cuanto mejor conectadas están, nuestro cerebro está más activo y puede pensar mucho mejor. A mí me gusta mucho esta hormona que dice abajo, no es una hormona, perdón, es una proteína que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, que en inglés es BDNF. Esta proteína se produce cuando nosotros caminamos. Cuando movemos los músculos, de parte de los músculos, al moverse, empieza a liberarse esta proteína. Y ahora, esta proteína, BDNF, estimula la neuroplasticidad y neurogénesis. ¿Qué significa la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es la capacidad de poder hacer cambios en el cerebro según la necesidad. Vamos a suponer un ejemplo. Yo tengo que cambiar de trabajo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Y ese trabajo es totalmente distinto al que estaba haciendo. Si yo soy una persona muy rígida, no me voy a poder adaptar a un trabajo distinto, ¿sí? Ahora, si soy una persona flexible, voy a poder adaptarme bien y voy a poder aceptar los cambios. Justamente eso depende mucho de mi neuroplasticidad. Frente al trabajo, frente a los problemas que puedo tener en mi casa, qué sé yo, tengo un accidente en la familia, en un familiar, una separación, o sea, cosas que nos pueden afectar muchísimo. Cuanto más neuroplasticidad tengamos, más vamos a poder adaptarnos a esos cambios bruscos que nos gustan o no nos gustan, más nos vamos a poder adaptar y más vamos a pasar mejor frente a esos cambios que tenemos que vivir. Las neuronas tienen la capacidad de correrse del lugar si es necesario. Hay estudios que muestran que las neuronas se pueden correr hasta 2 milímetros. 2 milímetros pueden correrse para poder funcionar mejor, depende de la situación que tenga que hacer. Claro, uno dice, si se corrió 2 milímetros, ya está, es muchísimo. Parece que no es nada 2 milímetros, ¿no? Pero si vemos el tamaño de la neurona, son casi como 40 kilómetros que la neurona tuvo que correrse en proporción para poder acomodarse mejor y para poder funcionar mejor. Cuanto más plástico en mi cerebro, más flexible, más me voy a poder adaptar a las distintas situaciones. Y eso justamente es esta proteína, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Fíjense, este es un artículo interesantísimo. Esta es una neurona que se puso in vitro en un laboratorio. Eso no está dentro del cerebro, sino que en un lugar, ahí le ponían gotitas, todo para que la neurona siga funcionando, siga viviendo. Y entonces, 24 horas le pusieron unas gotas con el factor neurotrófico derivado al cerebro, y 24 horas después, fíjense todos los terminales nerviosos que hizo esta neurona.
O sea, fíjense que aquí tiene 3 terminales nerviosas importantes, ¿sí? Y acá abajo en 24 horas, después de agregarle el BDNF, cómo produjo mucho más conexiones. Ahora, cuanto más conexiones tengan nuestras neuronas, ese cerebro va a ser un cerebro mucho más ágil, va a poder pensar mejor, va a poder resolver mayor cantidad de cosas. Hablamos del tema del descanso, hablamos del tema también del estrés, hablamos del tema del ejercicio. Y en esto voy a insistir, o sea, vean el ejercicio realmente como, o sea, es casi el que más efecto hace en el organismo, es el ejercicio y dormir bien. Esos son los dos elementos que más nos ayudan si queremos tener el sistema nervioso saludable, ¿sí? Bueno, ahora yo les había preguntado a ustedes cuántas veces comen por día, porque acá viene el tema. ¿Saben qué? Esto es una teoría que es medio evolucionista, pero se plantea lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo de un animal que está en la selva, ¿no? Si ese animal tiene alimento, abundante alimento, es un animal que no necesita pensar, se queda tranquilo y come lo que tiene al alcance y ya está feliz, ¿está? Ahora, si ese animal no tiene abundante alimento, sino que tiene que ir a buscar su alimento y por ahí no encuentra alimento, entonces ese animal se tiene que adaptar y a partir de ahí empieza a tener muchas más neuronas para poder adaptarse y poder encontrar alimento. Lo mismo pasa con nosotros. Cuanto más comemos, menos van a tener que pensar las neuronas. ¿Mm? Esto es un tema muy interesante. O sea, es un tema muy interesante que se está estudiando muchísimo y, o sea, hay muchos artículos científicos del tema de cómo cuanto más alimento tenemos, menos necesitamos pensar. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? La restricción calórica mejora la salud de las neuronas, o sea que comer un plato más chico hace que nuestras neuronas estén más saludables y también ayuda mucho reducir, o sea, aumentar el intervalo entre comida y comida. Cuanto más tiempo paso yo sin comer, mucho mejor. Voy a poner un ejemplo. Y se habla de los ayunos intermitentes se habla. Por supuesto que esto no siempre uno lo puede aplicar, ¿no? Pero bueno, son cosas que si yo se los comento, después cada uno lo acomoda según su realidad, ¿no? Los ayunos intermitentes hablan de, por ejemplo, estar 18 horas sin comer. A veces se puede hacer hasta estar 20 horas sin comer. Uno dice, sí, pero ¿cómo voy a hacer para estar 20 horas sin comer? Vamos a poner un ejemplo. Si yo le digo a ustedes, tienen que estar 12 horas sin comer, bueno, entre las cenas, si hacen una cena temprana, ¿tá? O sea que ya hasta ahora ya tendrían que haber cenado, entonces hace una cena temprana y después desayunan cerca de las 8 o 9 de la mañana, entonces ahí ya pasaron 12 horas sin comer y esas 12 horas es el momento que tienen de ayuno intermitente. ¿Mm? Ahora, si ustedes pudieran hacer, por supuesto que esto es muy personal y les digo la verdad, a mí me cuesta hacerlo, no lo puedo hacer siempre, a veces lo hago, pero no es que soy un ejemplo en esto porque eso lo maneja cada persona, ¿no? Si uno pudiera no cenar, por ejemplo, entonces yo almuerzo a la 1 de la tarde, entonces entre la 1 y las 8 de la mañana ya pasaron 17 horas. No sé si está bien hecho el cálculo, pero más o menos aproximadamente. Entonces hice un ayuno de esa forma de 17 horas. Y ese tiempo que estuve sin comer, mis neuronas se empiezan a activar y empiezan a funcionar mucho mejor. O sea, fíjense esto cuán importante, ¿no? Ahora, claro, la otra, la que nos pasa muchas veces, es que uno tiene el paquete de masitas al lado de la mesa, eso me pasaba cuando estudiaba, ¿no? Tenía una botella por ahí de Coca-Cola, alguna cosa de esas, con un paquete de masitas, entonces uno va tomando Coca-Cola, masita, y así uno... Y fíjense que permanentemente alimentándonos, las neuronas no pueden pensar bien. O sea, lo mejor que hay para estudiar, lo mejor que hay para concentrarse, es tener un vaso de agua, una jarra con agua y dejar que el cerebro pase un poquito de hambre, que tenga apetito.
Y entonces ese tiempo en que no comemos nada, las neuronas van a estar activas pensando justamente en buscar comida. Y bueno, si nosotros nos concentramos en el trabajo, no nos va a estar afectando tanto eso. Es una cuestión de costumbre, ¿eh? Hay personas que lo pueden hacer. Conozco un docente que come una vez por día. Su comida principal es el almuerzo, lo hace porque es la comida que está con la familia. Entonces, él come solamente el almuerzo, ha bajado un montón de peso porque era un poquito obeso, y me dice que siente cómo está mucho más despierto, mucho más activo, y yo lo felicito realmente, pero a mí comer una sola vez por día, yo no pude hacerlo, porque después me pasa todo por la comida y se me complica un poco. Termino comiendo más de lo que hubiera comido si hacía 2 comidas por día. Pero cada uno tiene que ir manejándolo. El tema principal es evitar ese aumento, es eso de comer todo el tiempo, ¿sí? O sea, tenemos que evitar la bolsa con masitas. Acá en Argentina tenemos un montón de comidas de harina que son riquísimas, estoy seguro que allá en España también. Entonces, uno tiene que tratar de evitar ese tipo de alimentos que lo que hace más que nada es dormir nuestras neuronas, ¿no? Este, Me llama mucho la atención que en 1896 Elena de White habla justamente de eso, ¿sí? Dice, una vez que el estómago echa trabajo de una comida, no se le imponga más labor antes que haya tenido oportunidad de descansar, ¿sí? Debieran transcurrir por lo menos 5 horas entre 2 comidas y deberíamos recordar que si se quiere realizar una prueba, se comprobará que 2 comidas es mejor que 3. Entonces, eso para pensarlo, ¿no? Este, Elena White esto lo sabía muy bien, o sea, Dios se lo había mostrado muy bien y la ciencia actualmente está totalmente de acuerdo con esto. Reducir un poco la cantidad de comidas. Ahora, acerca de los alimentos, ¿cómo es qué tipo de alimentos son los que más nos podrán ayudar a que nuestro cerebro esté mejor? Ya hablamos del tema de la frecuencia y la cantidad, o sea, si comemos un poquito menos, vamos a estar mejor. Si hacemos más lapsos sin comer nada, también vamos a estar mejor. Ahora, ¿qué alimentos van a ayudar? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que hay una parte en el cerebro que se llama hipocampo, donde está la parte almacenada de la memoria? Entonces, se hizo una investigación, pero esto es algo que también se ha hecho en varios otros estudios, en que la comida occidental, que es la comida que es la que tiene papas fritas, hamburguesas, Coca-Cola, esa comida llena de grasa, llena de alimentos, sí, con grasa, alimentos refinados, comparado con personas que no comen, o sea, que comen alimentos más saludables, que comen frutas, que comen verduras, se observó que las personas que comían mayor cantidad de comida chatarra, le decimos acá, tenían más pequeño el hipocampo, ¿eh? O sea, se reducía el hipocampo. Hay un estudio también interesantísimo que se hizo en China, donde chicos que comían arroz, el arroz, o sea, el arroz, o sea, no es una comida que se absorba tan rápido y comparado, por ejemplo, con comer pan con miel, pan con una jalea, es de absorción mucho más rápida comer pan con jalea, algo así. Entonces, se veía que los chicos que comían solamente arroz en el desayuno también tenían más grande el hipocampo, tenían más capacidad le iban mejor con las matemáticas, con la actividad donde tenían que hacer razonamiento. O sea que sabemos que los alimentos, la comida chatarra, las hamburguesas, toda la comida frita, la comida fritura, el azúcar, todo eso reduce la cantidad de neuronas en las partes que son más importantes de nuestro cerebro. Fíjense que hay muchísima investigación, esos estudios que se han hecho en adolescentes en Noruega, ¿sí? Entonces observaban que los chicos que desayunaban, pero sobre todo que comían más cantidad de frutas y verduras, eran los que tenían mayor capacidad de pensar. ¿Mm? Y yo les digo, no sé cómo se alimentan ustedes. Nosotros siempre, en la medicina, siempre hablamos de la dieta mediterránea, ¿no?
en que tengo entendido que bueno, es la comida principal de ustedes, la mediterránea, donde hay mayor cantidad de frutas, verduras, nueces, almendras, también hay pescado. Entonces, eso sería la dieta ideal, ¿no? Que comamos mayor cantidad de frutas, nueces, cereales, ¿sí? Pero sobre todo evitar las comidas refinadas, o sea, la harina blanca, evitar el azúcar, reducir el azúcar. No se puede por ahí evitar del todo, pero sí que no sea lo principal en nuestra alimentación, una tan grande cantidad de azúcar, tan grande cantidad de harina refinada, eso sobre todo, ¿sí? Este, Cuando vayamos a comprar pan, cuando vayamos a comprar alimentos con harina, busquemos más que tengan harina integral, que sean harinas con salvado, busquemos más, si podemos nosotros llegar a hacer un pan, eso sería ideal, ¿no? Pero no todos podemos tener tiempo de hacer un pan. Sí, pero si pudiéramos hacer un pan con fibras, con salvado, con un poquito de arena de centeno, harina de cebada, haríamos un pan muy saludable que sería de beneficio para nosotros. Pero cuanto más harina refinada comemos, cuanto más alimentos que encontramos en el supermercado, alimentos refinados, ya ultra procesados, esos alimentos no van a ser buenos para nuestro cerebro, ¿no? Bueno, fíjense, hay muchos estudios que hablan de cómo el desayuno influye en los niños, ¿sí? Se ha observado que los niños, estos son estudios que se han hecho en niños de 4 a 10 años, pues son niños que están en edad escolar, por eso se hizo esa edad de 4 años. Los niños necesitan el doble de glucosa que los adultos. El cerebro del niño necesita el doble de glucosa. El cerebro se alimenta con glucosa. Entonces, los niños necesitan sí o sí glucosa, alimento, para poder pensar y porque es un cerebro que está en desarrollo. Si nosotros a un niño lo dejamos sin desayunar, ese niño en la escuela va a estar con problemas va a estar o sea, no va a tener menos capacidad de pensar que los compañeros. Por eso es tan importante realmente que los chicos desayunen. Ahora, ¿qué tipo de desayuno? Volvemos a insistir en esto. Es el desayuno donde haya frutas, donde haya cereales, donde haya alimentos que no sean refinados. Y acá pasamos a un tema que es muy interesante, que es el tema de la microbiota. Dentro del intestino, tenemos una gran cantidad de bacterias que es parte de la flora intestinal. Para que ustedes se den una idea de cuántas bacterias tenemos, se calcula que hay cerca de 1 kilo y medio de bacterias de la microbiota en nuestro intestino. ¿Sí? 1 kilo y medio. Se calcula que hay tantas bacterias como el doble de todas las células que tenemos en nuestro organismo. O sea que son bacterias que son más chicas que nuestras células, pero es el doble de bacterias que todas las células que tenemos. Fíjense que yo les dije que en el cerebro solamente tenemos 300.000 millones de neuronas. Imagínense todas las células que tenemos en los brazos, en el cuerpo completo, ¿no? O sea, son miles de millones de células, ¿sí? Bueno, el doble hay de bacterias en el intestino. ¿Saben que las bacterias del intestino nos ayudan a pensar? ¿Sabían eso ustedes? Tenemos en el intestino, tenemos neuronas. Así como tenemos neuronas en el cerebro, en el intestino también tenemos neuronas. Esas neuronas se le dicen por aquí, es como un segundo cerebro. Las neuronas del intestino no nos ayudan a pensar, o sea, no tienen relación con nuestro pensamiento o con nuestra memoria, pero sí cumplen funciones que son muy importantes. Las bacterias que están en el intestino, esas bacterias de la flora intestinal, o también llamada microbiota, pero vamos a hablar con flora intestinal, las bacterias de la flora intestinal van a liberar sustancias que estimulan las neuronas que están en el intestino. ¿Tá? O sea que estas bacterias van a actuar sobre las neuronas del intestino. Esa neurona del intestino, hay un nervio que se llama nervio vago, se comunican directamente con el sistema nervioso central, con el cerebro.
Saben que depende las bacterias que tenga el intestino, yo voy a estar más feliz o más triste. ¿Mm? Hay estudios que hablan de que las bacterias del intestino pueden hacer que yo tenga una depresión o puede ser que esté bien. Hay estudios de que relacionan el intestino con el suicidio, con la bacteria intestina con el suicidio. ¿Mm? O sea que no solamente eso, estas bacterias también influyen sobre la osteoporosis, también influyen sobre el cáncer, también influyen sobre el colesterol, sobre los triglicéridos, sobre la diabetes, sobre muchas cosas de nuestro organismo. O sea que estas bacterias son muy importantes. No es que nosotros decimos, tengo bacterias, tomo un antibiótico y la mato a todas y listo. Sí, si tomo un antibiótico, se me va a alterar un poco la flora intestinal. Por eso no conviene tomar muchos antibióticos, a menos que el médico lo recomiende. Entonces, las bacterias estas tienen una relación en nuestro sistema nervioso. Ahora, el problema es que hay bacterias que son buenas y hay bacterias que son malas. ¿Cómo puedo yo saber cuáles son las bacterias que tengo dentro de mi sistema, dentro de mi flora intestinal? ¿Cómo sé yo si son las buenas o son las malas? Saben que las bacterias malas son las que se alimentan de los alimentos refinados, son las bacterias que se alimentan del azúcar, son las bacterias que se alimentan de la carne, sobre todo, son de la carne y de todos los alimentos de origen animal, pero principalmente del azúcar, de las harinas refinadas y de la carne, ¿sí? Carne de cualquier tipo. Entonces, esas son las bacterias que no son saludables y son las que después tienen relación con alergias, con depresión, con osteoporosis, con colesterol, con diabetes, todo eso. Ahora, las bacterias buenas son las que se alimentan de las frutas, son las que se alimentan de las verduras, del pan integral, de los cereales, de la cebada, del centeno, de la avena, todo eso. Entonces, nosotros con nuestra alimentación podemos elegir qué tipo de bacterias tenemos en el intestino. ¿Mm? Y eso es importante. Eso tiene mucha relación después con nuestra salud física y nuestra salud mental. Hay varios estudios también que hablan de cómo las bacterias y la alimentación, cómo se relaciona con nuestro comportamiento. ¿Mm? Pero siempre termina lo mismo. Siempre terminan las frutas, los cereales, las verduras, las nueces, las almendras, el ejercicio, descansar bien. O sea, Dios nos ha dado tantas herramientas para vivir bien. Ahora somos nosotros los que tenemos que decidir cómo queremos estar, ¿no? Esta parte del cerebro aquí adelante que está marcada se llama lóbulo frontal. Saben que el lóbulo frontal es lo que nos separa a nosotros de todos los animales, del resto de los animales que hay en el mundo, ¿no? Los monos no tienen este lóbulo frontal, tienen un lóbulo frontal muy chiquitito. Pero esta frente es lo que a nosotros nos separa de los animales. El lóbulo frontal es el que a nosotros nos da el razonamiento. Es el que hace que yo me levante a la mañana para ir a trabajar, por más que no tenga ganas de ir a trabajar. Allá que hace mucho frío, tienen que abrigarse y dicen, bueno, tengo que salir, uno se abriga y sale y toma el bus, toma el subte, el metro, para poder llegar al trabajo. Ese lóbulo frontal es el que hace que uno planifique para el futuro. Ese lóbulo frontal es el que dice, yo quiero hacer esto en mi vida más adelante, quiero proyectarme, quiero crecer, quiero desarrollarme. Es interesante porque en 1861, este hombre que se llamaba Phineas Gage, él trabajaba en el ferrocarril, entonces hacían para que ir llevando la vía, para ir o sea, poniendo la vía, o sea, ponía la vía en la piedra, en la montaña, no sé cómo era. Él tenía que hacer pozos con un palo grande, un metal grande, un hierro grande, ¿sí? Y entonces hacía pozos y allí ponía pólvora y entonces eso después explotaba y iban abriendo de esa forma, iban rompiendo las piedras y abrían la ruta para que puedan poner la vía, ¿no? Entonces Phineas Gage ya había hecho su pozo allí con su vara, todo eso, y había colocado la pólvora
y después de colocar la pólvora, de vuelta la comprimió un poquito para que explote bien, pero cuando comprimió la pólvora, esa pólvora explotó y el hierro la atravesó, se metió en el ojo y le salió por acá arriba. Entonces, él se le destruyó totalmente el lóbulo frontal, esta parte de acá. ¿Mm? Y eso quedó en la historia de la medicina, porque Phineas Gage era un hombre muy educado, un padre de familia, un hombre muy bueno, muy respetuoso, pero a partir de que le pasó esto, porque él quedó vivo, así como se lo rompió esto, perdió un ojo, pero quedó vivo, o sea, no fue algo que o sea, pudo sobrevivir a eso. Fíjense que en 1861, sin toda la tecnología de ahora, no había neurocirujano, nada de eso, ¿no? Pero le sacaron el hierro y sobrevivió. Pero lo que observaron es que Phineas Gage era totalmente distinto. Ahora le gritaba a las personas, se peleó con el jefe, iba a su casa y le quería pegar a su esposa. O sea, se transformó totalmente en otra persona. Ya no era el buen Phineas Gage, sino que ahora era un hombre que no le importaba nada, que hacía lo que quería. Él no le afectaba, o sea, realmente llegaba tarde, hacía lo que él quería. Este lóbulo frontal es el que nos ayuda a nosotros a poder tomar las decisiones correctas. ¿Sí? Ahora, dentro del cerebro, en el centro del cerebro, aquí está justamente el hipocampo que tanto habíamos hablado. En el centro del cerebro, formado por varias partes del cerebro, hay una circunvalación que se llama circunvalación límbica. ¿Sí? En esa circunvalación límbica es donde se forman las emociones. Allí está la pasión. Allí están el amor, el odio, todas esas cosas están en la circunvalación límbica. Por ejemplo, ustedes que están en Barcelona, yo no soy muy amante del fútbol, pero bueno, por ahí me gusta ver algunas cosas del fútbol. Este, no sé, alguno de ustedes si alguno ha ido a la cancha de fútbol y eso estar ahí, el ruido, todos gritando, es impresionante estar dentro de una cancha de fútbol, todo el grito, el bullicio de la cancha de fútbol, y eso crea una pasión que es asombrosa, ¿no? En ese momento esté nevando, haga frío, lluvia, uno está en la cancha gritando, eso es puramente pasión, pura pasión. Allí no hay razonamiento, uno está gritando, por más que el equipo Barcelona pierda, porque Messi no fue tan bueno ese día, entonces, en ese momento, pero ya uno se fervoriza y grita Barcelona y Messi tal vez dice algunas palabras en contra de Messi, etcétera, etcétera. Saben que por más de 20 años he vivido en Rosario, donde nació Messi, y a la vuelta de mi trabajo estaba la casa de él, donde él se crió, y también cerca de mi trabajo estaba el casino de Rosario, donde él se casó. Así que bueno, también tengo una relación con, nunca lo pude ver, pero varios compañeros y vecinos míos sí compartían, iban a la casa de Messi y todo eso. Era parte de la vida allí en Rosario. Cuando no era famoso todavía, ¿no? Entonces, toda esa pasión, esa bronca, esa alegría, esa gritar, todo eso, se crea en la circunvolución límbica. Fíjense que tenemos ahí dos partes en el cerebro. Una es la parte que me lleva a hacer cosas que por ahí hasta no quería hacer, ¿sí? Y la otra es la parte del razonamiento que me dice, no, esto es lo correcto, vamos a hacer esto. Esto me hace acordar, ¿vieron esos dibujitos? Que acá está el angelito bueno y el angelito malo, ¿sí? Entonces el angelito bueno le dice, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer. Y el angelito malo, no, dale, tírate, ve, grítale, no sé, haz lo que quieras. Y dice, no, tienes que comportarte. Y justamente ese angelito bueno y ese angelito malo existe en realidad en nuestro cerebro, en la circunvalación límbica y en el lóbulo frontal. Son esas dos partes que son las que al final organizan nuestro comportamiento. Es increíble que muchas veces el cerebro nos gana a nosotros, la circunvalación límbica nos gana y terminamos haciendo cosas que nosotros no queríamos hacer. No sé si les pasó alguna vez eso. A mí me pasa muchísimas veces. Que yo quería hacer tal cosa o no quería hacer tal cosa y me agarra la bronca, me agarra el orgullo, ¿sí? Y termina haciendo otras cosas que no quería hacer. Dice Elena de White, eso en el camino a Cristo.
Muchos dicen, ¿cómo me entregaré a Dios? Desean hacer su voluntad, mas son moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado. Eso me hace acordar a Phineas Gage con su lanza clavada acá en la cabeza, ya se la sacaron, ¿no? Dominado totalmente por sus hábitos morales, sus errores, ¿sí? Pero claro, él no tenía la parte frontal. Pero nosotros muchas veces, sin que se nos haya clavado nada, también nuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas. Dice, no podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. Somos personas que nos domina la realidad, nos domina el pecado, somos personas débiles. Eso me hace acordar a Pablo, ¿no? Que dice, miserable de mí, o sea, ¿qué puedo hacer? Porque realmente hago lo que yo no quiero. Eso es lo que dice Pablo en Romanos, ¿no? Ahora, esto me gusta mucho. Tengo que correr acá la barra esta. Lo que debéis entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Esta es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Y esto es lo que Dios nos quiere decir con esto del sistema nervioso, con esto del lóbulo frontal y de la circunvalación límbica. No importa si te dejas llevar por la pasión y si el orgullo gana y si por ahí pasas vergüenza por culpa de tus errores, lo importante es la verdadera fuerza de la voluntad, ¿sí? Que es la facultad de decidir o escoger. ¿Y dónde se toma esa facultad de decidir o escoger? En el lóbulo frontal. A Dios no le importa cómo somos, si somos personas con tantos errores. A Dios no le importa eso. Dios no mira los errores de ninguno de nosotros. Dios mira qué es lo que yo quiero hacer en mi corazón. ¿Sí? Eso es lo que Dios mira. Fíjense ustedes, el endemoniado gadareno. Venía Jesús en un barco y iba en el lago ahí, y llegó a la región de Gadara, ¿no? El endemoniado gadareno era el que peor estaba de todo. O sea, ¿quién de nosotros iba a dar estudios bíblicos a un endemoniado que gritaba, escupía, que rompía cadenas, desnudo, todo lastimado? ¿Quién de nosotros le va a dar estudio bíblico a una persona así? Pero esa persona, su lóbulo frontal le decía, yo tengo que cambiar, pero tenía una circunvalación límbica que era muy grande y realmente no la podía manejar. Pero él quería hacer algo distinto. Jesús lo vio, sabía eso Jesús, se acercó, hizo el milagro en él. ¿Mm? Dios no mira todos nuestros errores. Dios mira solamente qué es lo que yo quiero hacer. Si oro a Dios y le digo, Dios, por favor, quiero usar esta verdadera fuerza de voluntad. Quiero ser distinto. Quiero que cambie mi vida. Quiero ser hijo tuyo. Dios escucha eso. Y eso es lo que Dios sí mira, que es lo que yo tengo en mi corazón. ¿Mm? Y ese es Dios con cada uno de nosotros. No deja de compartir. Y quiero leer un versículo que a mí por ahí me he sentido muy identificado con este versículo, que está en 1 Corintios, capítulo 1. Y entonces dice, considerad pues hermanos, esto es el versículo 26. Considerad pues hermanos, voy a esperar un poquito que lo encuentren. 1 Corintios 1, versículo 26. Considerad pues hermanos vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces, Pablo está mirando acá la iglesia de Barcelona, está mirando la iglesia aquí en Argentina. Dice, miren, acá somos todas personas normales. Sí, puede ser que algunos sean más capaces que otros, que tenemos distintos dones, ¿no? Pero somos todas personas que nos equivocamos, personas que nos enojamos. Ninguno de nosotros es perfecto. La semana pasada hablamos del teléfono, de cómo a veces nos cuesta dominarlo. Somos todas personas humanas, ¿sí? Todas personas que nos equivocamos. Y Dios dice,
considerad pues, hermanos, vuestra vocación, el versículo 26 de 1 Corintios 1, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos nobles, ni muchos poderosos, ¿sí? Acá hay personas débiles. Yo soy una persona débil con muchísimos defectos. Dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios escogió a personas débiles, a personas que se equivocan, a personas que se enojan, personas que están peleando cada día con su propio carácter. Dios me escogió a mí y te escogió a ti. Dios escogió a personas así. ¿Tá? Gracias a Dios que sea así, porque si Dios hubiera elegir a personas fuertes, entonces a mí no me habría escogido. Gracias a Dios que escogió a personas débiles como yo. Y agradezco muchísimo a Dios por eso. Dios escogió a lo débil, a lo vil, versículo 28, escogió a lo vil del mundo, lo menospreciado, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué Dios escoge personas débiles? Para que nadie se enorgullezca que es mejor que otro, ¿sí? Gracias a Dios, que Dios es maravilloso y nos ama así como somos. Gracias a Dios. Sigue diciendo, pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y ese tiene que ser nuestro orgullo, esta tiene que ser nuestra batalla, esta tiene que ser nuestra decisión diaria. ¿Con qué voy a estar peleando yo hoy día? Tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que hacer ejercicio, tenemos que comer saludablemente, todo eso es importante. Pero lo más importante es que el lóbulo frontal, esta parte de aquí, le diga a Dios, Dios, te quiero decir algo, quiero estar contigo. Dios, perdóname porque yo me equivoco. Dios, yo quiero ser tu hijo. Y Dios, cuando escucha esa oración, es más rápido que nosotros, ya está dado nuestro y está escuchándonos, y más rápido que nosotros ya está respondiendo nuestra oración. Usemos el lóbulo frontal que Dios nos ha dado para comunicarnos con Dios. No miremos lo que pasa en nuestra circunvalación límbica, que cometemos tantos, no miremos esa parte. Miremos con el lóbulo frontal, digámosle, Dios, yo quiero ser parte, quiero ser hijo tuyo. Y Dios hace ese milagro cada día de aceptarnos así como somos. Lo dejo con este mensaje, ¿sí? Que Dios lo bendiga mucho a cada uno. Ha sido una alegría conocerlo, ¿eh? Amén.